esta píldora les voy a hablar sobre errores de especificación en el modelo lineal general. Tenemos que el supuesto 4 nos dice que la especificación es correcta, que ni faltan ni sobran variables, que las formas funcionales son adecuadas y que no hay ningún problema mayor. Este supuesto se puede incumplir por o bien omisión de variables relevantes o bien inclusión de variables irrelevantes o por otras muchas causas que ahora no vamos a tratar porque estos son los dos temas que nos trae a colación esta píldora. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos omisión de variables relevantes. Ahí tienen en la parte de abajo de la transparencia que lo que ocurre es un ejemplo simple. Cogemos y utilizamos un modelo que es I de t igual a beta 1 más beta 2 x2t más beta 3 x3t más u de t, que pone ahí MC, modelo correcto, y nos olvidamos, por el motivo que sea, no tenemos datos o no sabemos hacerlo mejor, y utilizamos el modelo incorrecto, que es lo mismo, pero eliminando la variable x3. O sea que ahora la variable x3 está subsumida en el error. Y entonces eso va a dar lugar a problemas. El problema que estamos considerando aquí es que estamos imponiendo una restricción. Esa restricción nos dice que el beta 3 vale 0, pero eso no es necesariamente así. Y lo que eso da lugar es a estimadores que son sesgados, que son inconsistentes también, aunque en este caso es un estimador eficiente porque está intentando buscar, como si dijéramos, en una zona en la que encuentra más rápido, aunque lo que encuentre sea falso. Y entonces esto no hace falta que lo veamos en términos de sumatorios porque no tiene mayor interés, pero lo importante es saber que el estimador de el modelo incorrecto solo será insesgado si efectivamente el beta 3 es igual a 0 o lo que es lo mismo la restricción que estamos imponiendo es correcta, o bien si x2 y x3 son ortogonales. Ortogonales quiere decir que son perpendiculares, que no tienen nada que ver linealmente. En el caso general, si utilizamos matrices, la idea aquí es que tenemos un modelo, el modelo correcto de arriba, que es x beta más u es igual a x sub i por beta sub 1 más x sub 2 por beta sub 2 más u mayúscula, donde lo que tenemos es que las variables explicativas x son x sub i y x sub 2 y pueden quitar la barrita de arriba. Eso no es una condición, sino simplemente es para decir que la matriz esa está particionada, pero no importa. Olvídense de la rayita esa. Entonces, lo que vamos a ver es que si omitimos un conjunto de variables explicativas relevantes, que llamaríamos x sub 2 en números romanos, entonces tendríamos que el modelo incorrecto solo utilizaría las variables explicativas x sub 1 en números romanos. Y entonces tendríamos un sesgo. El sesgo vendría dado por esa expresión de aquí, que es una expresión que no es difícil de calcular usando matrices particionadas y que lo que básicamente tiene son como tres elementos. El primer elemento es x' sub i por x sub i elevado a menos 1. Ese es simplemente una matriz inversa, no tiene mayor importancia aquí. Luego tenemos el x sub i' por x sub 2 en números romanos, y eso sí que tiene importancia porque esas son las covarianzas entre las x entre las x sub i y las x sub 2i,
o números romanos, y entonces eso sí que tiene importancia, esa parte de esta de aquí. Y luego tenemos el beta sub 2, que son los parámetros de de las variables que han sido excluidas. Entonces, de nuevo, podemos fijarnos aquí que hay dos situaciones infrecuentes, pero dos situaciones posibles en las que o bien las variables incluidas y las excluidas son ortogonales entre sí, lo cual da lugar a que el sesgo sea cero, o bien que las variables beta sub 2 sean irrelevantes, y en este caso también tenemos una situación en la que no hay sesgo. Pero en general sí que tenemos sesgo cada vez que se eliminan algunas variables relevantes, y ese sesgo suele ser importante, se puede calcular si supiéramos más datos del problema, y es un sesgo que no desaparece cuando el tamaño de la muestra aumenta ni cuando pasan cosas normales. No desaparece. Es más, el estimador es inconsistente. Inconsistente quiere decir que cuando el tamaño de la muestra aumenta de manera arbitraria, entonces el valor verdadero de los parámetros y el valor estimado no se aproximan entre sí de manera arbitraria. Otro caso, o sea, hemos visto el caso primero de omisión de variables relevantes. La omisión de variables relevantes, digamos, en general, es un problema tremendo porque no tiene mucha solución y además suele ser un problema importante. Omisión de variables relevantes. Le echamos la culpa de lo que pasa con las variables relevantes excluidas a las variables relevantes incluidas. Y luego tenemos el último error de especificación que vamos a tratar aquí, que es la inclusión de variables irrelevantes. Entonces, aquí imagínense que tenemos un modelo que pone MC, el modelo correcto, y ese modelo es I de t igual a beta sub 1 más beta 2 x2 de t más u de t. Un modelo muy simple, de regresión simple, y resulta que incorrectamente, sin darnos cuenta, no se sabe por qué, no sabemos por qué, pero hemos incluido una variable adicional que es la variable x3, con un coeficiente beta 3 que, como la variable es irrelevante, beta 3 tiene que ser igual a 0. Y entonces aquí imponemos la hipótesis nula de que beta 3 es igual a 0, que es una hipótesis verdadera, y entonces el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de el modelo incorrecto resulta que es insesgado, o sea que, digamos, mantiene esa propiedad de insesgadez de primeros momentos, pero los segundos momentos están mal. Resulta que la estimación por MSO de los parámetros de M sub I se obtienen con una matriz de varianzas y covarianzas mayor, y por tanto el estimador es impreciso. Y entonces el problema que ocurre cuando tenemos un error de especificación que consiste en incluir demasiadas variables explicativas es que vamos a tener imprecisión. Vamos a tener imprecisión, y eso significa que vamos a estimar mal los parámetros de las variables incluidas en relevantes y de las irrelevantes. Y entonces esto va a darnos lugar a la impresión de que todas las variables o muchas variables son irrelevantes. O sea que el problema de inclusión de variables irrelevantes es un problema importante también, que se tiene que intentar evitar tanto como se intenta evitar el problema de exclusión de variables relevantes.